Bueno, estamos acá en una edición especial precisamente esta noche, acá desde nuestra casa, aprovechando el momento de la situación internacional y bueno, acá inesperadamente pues hemos decidido pues adelantar esto que lo vamos a estar discutiendo la próxima semana según sigue evolucionando los eventos que acontecen en estos momentos. Ayer, 27, ¿no? Viernes 27 de febrero, tuvimos nuestro programa La Otra Realidad, donde estábamos dando, ¿no?, nuestro punto de vista precisamente de lo que podría acontecer, ¿no?, lo que en aquel momento potencialmente era o un acuerdo de paz o entrar en una guerra regional. Y mencionamos que el presidente Trump había dado 15 días, pero que no sabíamos si en ese lapso de 15 días pues iba a suceder lo que ha sucedido, obviamente, en la madrugada, básicamente. Hoy, 28 de febrero, sábado, nos despertamos con el conflicto armado en el Golfo Pérsico, es decir, ha comenzado una guerra regional. El presidente Trump dice que estamos en guerra directamente, Irán está en guerra directamente e Israel, ¿no? Son estas tres potencias las que están en estos momentos pues intercambiando fuego, y definitivamente el mundo pues está atento a todos estos acontecimientos. Pero hay un par de cosas que hay que decir. ¿Puede el presidente Trump declarar una guerra? Bueno, hemos hablado aquí muchas veces que desde la década de los años 40, en la Segunda Guerra Mundial, pues el Congreso no ha declarado una guerra oficialmente, es decir, que es el Congreso quien declara la guerra. Pero obviamente hay una serie de documentos y procesos que se tienen desde 1972, 1973, si mal no recuerdo, donde se permite al presidente entrar en un conflicto y por 60 días poder utilizar el grueso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y en ese periodo de 60 días pues se supone que se comunique con el Congreso, ¿no?, que lleve obviamente la petición al Congreso para el Congreso autorice una guerra, lo que esta guerra pueda durar. Así que en estos momentos pues el presidente Trump está corriendo obviamente por los canales que le permite su posición como primer mandatario de los Estados Unidos, y luego pues el Congreso en este proceso pues veremos qué notas toma o qué acciones toma. Ahora, hay que señalar lo siguiente: antes de acá nosotros podemos hablar de alguna proyección, la tendencia o lo que pueda haber dentro de este conflicto. Primeramente, este conflicto debe ser corto, ¿no? Cuando digo corto es que no le conviene a Estados Unidos ni a Israel que este conflicto se alargue, es decir, que estén 3 semanas, 4 semanas en un proceso de estar bombardeándose de lado y lado, ¿no?, destruyendo toda la región y afectando a la economía global, con la situación del estrecho de Hormuz, que ya pues se menciona obviamente como una pieza estratégica que va a ser utilizada por Irán. Ahí los perritos de casa aquí por poco tumban esto. Ustedes recuerden que estoy acá improvisando hoy, y acá pues están los nenes aquí, ya están acá juguetones y quieren ya pues atención. Pero bueno, importante acá, cogiendo la línea nuevamente, tomando el hilo de lo que estamos hablando aquí, es importante no observar lo que va a estar pasando en estos momentos, mucha desinformación, ¿no? Hay que estar claro en esto. Si usted se deja llevar por todas las publicaciones que están corriendo en estos momentos a través de las redes sociales, pues no va a saber quién es quién, ¿no? Por un lado va a escuchar de que se mataron más de 200 militares o 200 heridos en las bases de Estados Unidos, no hay confirmación de eso. Por otro lado va a escuchar de que volaron una escuela, que murieron sobre 85, 86 niñas allá en Irán, que no tiene propósito estratégico ninguno, pero que, como todos sabemos, ¿no?, las armas pueden fallar, equivocarse, las que sea. Pudo haber sido una bomba de Israel, pudo haber sido una bomba de Estados Unidos, o pudo ser cualquier cosa, si es que realmente hubo la muerte de estos niños o estas niñas, porque es un colegio precisamente de niñas, y es lo que más o menos ha estado corriendo en la información que sale, ¿no?, por las diferentes vertientes en las redes sociales. Ahora, tenemos que seguir obviamente lo que oficialmente se está anunciando, que es lo que dice, ¿no?, Estados Unidos, que es lo que está diciendo Israel, y lógicamente lo que diga Irán. Hay que ver qué es lo que se está comunicando continuamente al mundo, y hay que ver lo que hay en las periferias. Ya hemos escuchado a Arabia Saudí apoyando, ¿no?, a los países que han sido atacados, porque hay que recordar que sobre 8 países han sido impactados en estos momentos en la región del Oriente Medio, y los británicos inclusive le han pedido al gobierno de Irán, donde quiera que esté, porque hay que ver ahora quién se queda en el poder, ¿no? Como hemos escuchado y como ha mencionado tanto el Mossad o el gobierno israelita y el presidente Trump, pues alegadamente Ali Khamenei murió en uno de estos ataques junto con gran parte de la cúpula militar que lo acompaña. Esto no
no elimina el peligro ni acaba con el conflicto. Y me explico brevemente acá, porque esto es meramente, como he dicho, una improvisación aquí que quiero pues más o menos traer de la impresión de lo que está pasando, precisamente porque ustedes me han estado pidiendo que opine algo sobre este asunto. De nuevo, aquí hay un comité de seguridad dentro de Irán. Como hay un comité de seguridad en las Naciones Unidas que se ha reunido de emergencia, que no va a decidir nada porque en las Naciones Unidas no se resuelve nada. Y eso ya debemos entenderlo, que meramente pues es una cuestión superficial donde no hay fuerzas ni coyunturas para poder intervenir y terminar con ningún conflicto. Bueno, van a terminar con esto, no pueden acabar con el conflicto del Golfo, no pueden ni siquiera resolver el conflicto que está pasando en este momento entre Afganistán y Pakistán, por decir algo, o por no irnos más allá a otras regiones de Asia donde hay conflictos activos en África, algo que hemos hablado tantísimas veces, pero de nuevo, también está obviamente este Comité de Seguridad Interna, Seguridad Nacional de Irán. Todo país tiene ese tipo de comité de seguridad, específicamente en zonas que puedan ser peligrosas o donde sus intereses están comprometidos en alguna medida. Aquí pues se va a decidir quién va a tomar el poder, ¿no? Se dice que el hijo o uno de los hijos de Ali Khamenei, del Ayatollah, el jefe supremo de Irán, o ex jefe supremo, si es que finalmente murió y más allá de lo que se ha pronunciado, pues se presenta la evidencia, va a tomar la jerarquía. Eso se comenta, eso es meramente lo que se cree por acá. Nadie sabe qué está pasando allá adentro. Nadie sabe obviamente cómo van a reaccionar. Yo nuevamente, uniéndome a esa especulación, asumo de que ellos tienen un plan ya. O sea, ya obviamente el gobierno de Irán, su cúpula de poder tienen un plan, porque han sido impactados muchísimas veces, han perdido generales, comandantes, científicos, han perdido gente que es clave dentro del gobierno por décadas. Así que ellos tienen que tener un plan de emergencia de consecución, un plan de emergencia de que pueda sostener o mantenerse el gobierno bajo un estado de guerra como el que está en estos momentos. Dicho eso, ¿qué van a hacer, qué no van a hacer? Hemos escuchado videos, muchas veces parte de la propaganda que se tira de militares allá en Irán diciendo que ellos tienen sus armas secretas, que las van a usar. Bueno, la única arma secreta que podrían utilizar los iraníes si la tuviesen es un arma nuclear. Es con lo único que obviamente podrían detener esto o acabar con el fin de las cosas. Me explico, ¿no? De que los borren finalmente del mapa o que el mundo entre en un pandemonium, que no haya quien salga de esto. Ese tipo de armamento, según la inteligencia de Estados Unidos de Israel, inclusive los aliados que tiene Irán como China, Rusia, pues tampoco han mencionado en ningún momento de que Irán posee esta tecnología. Hemos hablado aquí, siempre ha sido el problema, ¿no? La situación neurálgica de todo esto es el programa nuclear de Irán. Si Irán tuviese armas nucleares, no lo hubieran atacado. Para que entendamos esto. A primera instancia, no le hubieran puesto un dedo encima, como no se lo han puesto a Corea del Norte, ¿no? Como no le han puesto un dedo encima ni a India ni a Pakistán. Ellos se meten los cantazos entre ellos, pero tienen sus límites para no desintegrarse uno al otro con sus armas nucleares. Como no han hecho lo propio con Israel, donde los rodean todos sus enemigos, pero nadie intenta invadir Israel porque saben que la opción final de Israel es usar sus armas termonucleares. Entendido eso, acá de forma somera, rápido, pues nuevamente, Irán definitivamente no posee esa tecnología, como no la poseía Saddam Hussein en Irak cuando trató de tener su propio programa nuclear y por ejemplo, los pilotos, la Fuerza Aérea de Israel destruyó obviamente las instalaciones nucleares que estaban construyendo en Irak en la época de Saddam Hussein. Habían bloqueado inclusive el Mossad y otras operaciones especiales integradas con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. ¿Cómo es que iban a traer el uranio que lo iban a estar extrayendo en África? Se rompieron todos esos enlaces obviamente para que no nutriera de combustible a Irak en la década de los años 80 a los 90 ya, saliendo del conflicto con Irán, entre Irak e Irán, y ahí pues estaba el plan corriendo en esa década de los años 90 y obviamente se le adelantaron y lo pudieron bloquear. Con la situación de Irán es algo difícil, ¿no? Irán es un país bastante difícil para poder invadir. Tiene una serie de cadenas de montañas, su topografía es una locura. Usted sale de las montañas, entra por las costas, tiene como unas cordilleras enormes para entonces entrar en un enorme desierto. No es fácil llegar a Teherán, no es fácil llegar a ningún lugar allí. No importa, venga usted por el norte, por el sur, por el este, el oeste, es difícil. Por ende, ellos tienen su propia protección a nivel topográfico que les permite, ¿no? Geográficamente, pues, tener puntos de defensa. Ante la tecnología avasalladora que ha tenido Estados Unidos, que tiene definitivamente la tecnología más avanzada que puede haber para este tipo de incidentes, o este tipo de acciones, o este tipo de operaciones, pues no hay duda. Irán no era competencia. Irán no es competencia para una guerra con Estados Unidos. Eso hay que entenderlo.
No es competencia para eso. Incluso sus llamados aliados no se meten allí ni se van a meter. Y esto lo vuelvo a decir por enésima vez. No va a haber a China peleando allí para nada. No va a haber a los rusos peleando allí para nada. Los rusos no pueden pelear fuera de Ucrania, de lo que tienen allá. No tienen con qué, cómo o dónde. Así que no, güey. Y no van a entrar en una guerra termonuclear para defender a Irán, elemental. Lo mismo China. China tiene sus intereses allá, en el mar meridional de China, tiene sus intereses en Taiwán y en el mar del Japón. En esa región, en ese perímetro, es que China obviamente se está preparando, y lo hemos mencionado aquí por tantísimo tiempo, y es la preparación que tiene China. ¿Cómo podría ser esto, poner esto en jaque mate y que sea difícil? Bueno, si China decidiese ahora entrar también en este conflicto, si es que este conflicto se alarga, vamos a hablar de esto, que no es lo mismo ni se escribe igual. Si este conflicto se alarga, que es lo que no se quiere, que este conflicto pues vaya a durar 3 semanas, 4 semanas. Aquí la idea de que esto pueda durar no más de una semana, 4 o 5 días, es una operación rápida, pero esto no es Venezuela, elemental, no es lo mismo, ni se escribe igual como dije hace un momento. Es otra situación, es otro escenario de guerra, es otro ejército, es otro nivel, obviamente, de impacto en el sentido de que afecta la producción petrolera de la región, y ya hemos visto que ha habido ataques contra los países cercanos, no directamente estos países, aunque han impactado edificios, han impactado aeropuertos, han hecho daño, obviamente, a la población civil de los países árabes de la región, recalcando una vez más de que obviamente Irán es persa, no es árabe, no hay una unión, digamos nosotros, étnica, hay unas diferencias religiosas también muy marcadas entre chiitas y sunitas, y aquí podríamos entrar por otra brecha. Por eso es que inclusive Arabia Saudí ha visto en cierta medida con simpatía la operación en contra de Irán, que es su mayor competidor en la región. Pero lo que no quiere Arabia Saudita es que esto se extienda y afecte sus pozos petroleros, sus embarques, por ejemplo, de oro negro, de petróleo, los gasoductos, los oleoductos, al igual que los demás países de los Emiratos Árabes en toda la región. ¿Qué va a pasar? Yo no sé, pero definitivamente, vuelvo a señalar, mientras más se alargue este conflicto, más difícil va a ser, obviamente, salir, como diría yo, salir bien, salir sin daño, salir sin efecto en la economía global y todo lo que pueda estar implicado, ¿no?, en una situación de esta naturaleza, del nivel que puede ser este conflicto. Aunque Irán no tenga la capacidad militar de poder vencer a Estados Unidos, y luego, pues no está solo Estados Unidos, está su socio Israel, están los dos atacando directamente a Irán. Hemos visto, ¿no?, la lluvia de misiles y de drones que ya han salido hacia Israel. Ya hemos visto que han herido 20 y pico personas. Murió una mujer también en los impactos de misiles de Irán, porque van a entrar, van a vencer en alguna medida, ¿no?, de todos esos cientos de misiles que se disparan, pues algunos van obviamente a poder pasar, ¿no?, la cúpula de hierro o los 3 aros de defensa antimisiles que tiene Israel. Eso pues es inevitable. Inclusive no hemos visto todavía entrar a los hutíes, ¿no?, a los hutíes allá en la región de Yemen, que se supone que estuviesen en plan concordancia, ¿no?, estuvieran acoplados con las fuerzas de Quds, de allá iraníes, con el ejército iraní, con todo lo que pueda haber allí para llevar a cabo, ¿no?, un apoyo defensivo o llevar a cabo una represalia ofensiva contra los enemigos de Irán en la región. Esto es complicado, ¿no? No es fácil, no se va a resolver de aquí a mañana, ni se va a resolver, quién sabe, en 3 días, tal vez, o 4 días. Vuelvo a señalar una vez más, no es un conflicto a largo tiempo. O sea, Washington, el Departamento de la Defensa de la Guerra, no ha planificado esto para estar peleando allí un mes o los 60 días que se necesitan antes de que pueda perder vigencia, ¿no?, la orden del presidente Trump, y tenga que esto pues llevarse ante el Congreso para que autorice una guerra. No creo yo personalmente, porque no le veo la lógica a esto o el entendimiento que yo pueda tener sobre la estrategia militar, que Estados Unidos quiere un conflicto a largo plazo allí, porque los efectos colaterales son terribles y definitivamente la economía pues se va a ver impactada. Hay todo tipo de teoría de conspiración, hay todo tipo de ideas, hay gente que dice que esto fue una cuestión planificada, tomar primero Venezuela para entonces usar el petróleo de Venezuela, una vez bloquear el estrecho de Hormuz, pero la realidad es que el estrecho de Hormuz no se puede bloquear, y hay que pensar en lo siguiente, hay que abrirlo. Estados Unidos lo abrió en la década de los 80 cuando lo sacaron los iraníes, y esto lo expliqué yo ayer viernes. En la otra realidad, volaron barcos, lanchas iraníes del medio, sacaron las minas y abrieron eso. En estos momentos, pues eso hay que hacerlo con pinzas, hay que saber cómo se mueve usted y cómo no va a arriesgar navíos o inclusive los 2 portaaviones que pueda tener la región, en la zona. Ninguno de estos portaaviones está dentro del Golfo Pérsico, están nuevamente fuera del Golfo Pérsico, y sus aviones son los que entran obviamente a combate en la zona del Golfo Pérsico.
Estados Unidos siempre lleva el mismo juego, neutraliza las defensas aéreas, neutralizando los radares, neutraliza lo que pueda hacer, ¿no? Defensas primarias y secundarias, y luego pues definitivamente neutraliza o elimina lo que pueda volar. Me explico, aeropuertos, aviones, lo que pueda volar. Hemos visto videos que ha liberado el Departamento de la Defensa donde hemos visto impactos sobre baterías antiaéreas, impactos sobre drones que estaban a punto de despegar y otras cosas más. Esto ha sido un ataque masivo, esto son varias oleadas, esta no es la única. Usted lo que escuchó es la primera. Aquí van a haber más oleadas, obviamente, de impacto. Esto va a tratar de eliminar esto. Ahora, hay que pensar, ¿no?, más allá de lo aparente, y hay que entender que usted eliminando a la Ayatollah Ali Khamenei, usted no acaba con Irán, ¿no?, con esa teocracia, usted no acaba con el régimen. O sea, eso es un país que está entre los 88 millones de personas, 90 millones de personas, no todas a favor del gobierno o del sistema, porque lo hemos visto en las protestas públicas, hemos visto los miles y miles que han sido muertos en las calles, algunos asumen 12.000, otros 20.000 muertos en las calles protestando contra el gobierno de los ayatolás, ¿no? Recuerde que aunque hay un presidente de facto allá en Irán, el jefe supremo es religioso. Ahora hay que ver quién sustituye ese jefe religioso y, como dije, debe haber un plan de contingencia, debe haber un plan de continuidad de gobierno en Irán porque ellos están prestos para la guerra y hay que entenderlo, mastiquemos con las neuronas. Irán no es un país que de momento entró en una guerra, Irán siempre ha estado en guerra. O sea, a Irán desde el principio de los tiempos, usted quiere ir hasta Jerjes, allá cuando llegó a las Termópilas en Grecia, aún antes de eso, obviamente los persas han estado en guerra, han tenido un imperio. Los otomanos invadieron obviamente Persia, todo aquello, y luego pues retiraron a los otomanos de la región y Persia siempre ha subsistido de alguna forma o manera. Así que es una gente que a través de la historia han estado en guerra, en conflicto, en todos los siglos. Así que este conflicto ellos tienen que haberlo pensado, tienen que haber estado muy bien asesorados, inclusive la inteligencia de China, que le ha dado información satelital todo el tiempo de lo que se ha movido allí. China continuamente ha estado dando información. Los barcos chinos, lo hemos hablado aquí por semanas, llevan meses precisamente en la región, el mar Arábigo, han estado sondeando lo que el movimiento de barcos, embarcaciones, de aviones de Estados Unidos, buscando frecuencias, buscando obviamente rutas y todo el movimiento que ha habido para entonces darle esa inteligencia directamente a las fuerzas defensivas o ofensivas de Irán. Hasta este momento, de nuevo, vuelvo a señalar, no hay nada muy claro. Usted puede leer lo que quiere en las redes le van a contar, imagínense que hasta Santa Claus bajó allí si usted quiere. No hay nada ahora mismo confirmable, no hay nada mismo en estos momentos que va a ser verificable. Hay que ver lo que más o menos se va a ir dilucidando, se va a ir entendiendo, se va a ir anunciando según pasen los días, según pasen las horas, según pues se puede identificar qué acciones han continuado o qué cosas han sucedido después de estos bombardeos y qué se neutralizó, se eliminó dentro de Irán. Todas esas cosas hay que darle cabeza. Yo creo, por un lado, ¿no?, de que pues Trump pues tiene su forma de hacer sus cosas, ¿no? Hemos visto que aquí se comienza a negociar algo y en medio de negociaciones pues empieza un ataque. Aparentemente, pues nos dicen, no, la cosa está más bien. Usted recuerda que allá en Ginebra decía que más o menos habían llegado a un acuerdo, y lo mencionamos ayer, para que hubiera 0 uranio enriquecido, es decir, 0 reservas de uranio enriquecido. Y decía el diplomático que representaba a Irán y el de Omán que estaba lidiando entre Estados Unidos y obviamente Irán, de que pues sí, habían unas cosas positivas, inclusive los estadounidenses. Y de momento pues le sale a usted con los bombardeos. Aquí nadie sabe para quién trabaja. Aquí lamentablemente las cosas surgen de momento. Así que, ¿cuánta confianza usted puede tener en negociaciones en el futuro? Sea usted Irán, sea usted Corea del Norte. Corea del Norte por eso no negocia con nadie porque no cree en nadie. Únicamente en quien le dé. ¿Quién le da a Corea del Norte? Pues bueno, pues le da a Rusia, que es un mayor aliado en estos momentos. Ha desplazado algo a China, que era el mayor aliado de Corea del Norte. Pues usted tiene a los rusos y por eso los coreanos van a pelear a favor de Rusia contra Ucrania. ¿Es o no es así? Así que aquí las lealtades cambian, ¿no? Por el momento, debido a que han sido impactados estos países, porque se ha tratado, ¿no?, han atacado probablemente 12 bases de Estados Unidos en la zona, se está identificando daños, los que ha habido. En la mayoría de los casos no ha habido daños que se puedan identificar a gran escala, ha habido impacto en algunas de estas bases, no se mencionan bajas a nivel oficial, ni muertos ni heridos, mientras que por el otro lado, pues usted ve la prensa rusa, por ejemplo, nos habla de entre 200 muertos y heridos en las bases de Estados Unidos y no ha habido ese tipo de noticias. Lo que sí sabemos, y vuelvo a señalar, es que sí han sido impactados la mayor parte de esta zona
Gran parte de los misiles que han disparado y drones contra las bases de Estados Unidos han sido interceptados, según dan las noticias. Esto que yo le digo, pues es más o menos lo que se está publicando, ¿no? Yo allí no tengo una oreja de elefante allá, yo no estoy metido allá, ni nadie que usted escuche por ahí, nadie es nadie. Que le diga que esto pasa, no. Aquí todo el mundo va a ir precisamente a las noticias, a las cadenas de noticias, a ver qué sale. Y hay que recordar que en Irán se eliminó, que se canceló, se bloqueó, se apagó la Internet. Alegadamente quedaba un 4% esta mañana, casi al mediodía, de Internet activa. Y no fue por los ataques de Israel a Irán o de Estados Unidos. El mismo gobierno apagó el sistema. Lo apagó completamente, así que dejó sin comunicaciones, sin teléfonos celulares, sin nada a la población en Irán. O sea, todas estas cosas están aconteciendo ahora. Así que es muy difícil poder saber cómo va a terminar lo que ha empezado de momento y en forma caótica, ¿no? Digo en forma caótica porque lo que vemos son bombardeos, muertes por aquí, muertes por allá, estallidos, lo mismo, no lo mismo, pero muy similar a lo que pasó en aquella guerra los 12 días, pero con la diferencia que ahora Estados Unidos comenzó desde el día 1. Por ende, uno asume que esto va a ser más corto, porque es que Estados Unidos no puede pelear una guerra larga. ¿Y por qué digo que no puede pelear una guerra larga? Pues no solamente, como he dicho hace un rato, por los efectos económicos a nivel global, por todo lo que sea, sino que si Estados Unidos sigue gastando su munición, masticamos con las neuronas, importante, verifique información, si Estados Unidos sigue gastando su munición, si diese la mala pata, ¿verdad?, o estratégicamente, ¿verdad?, siguiendo el libro de la guerra, pues China aprovecha y decide que es el momento de intervenir con Taiwán. ¿Cómo van a defender a Taiwán? Dígame, los japoneses van a ir a pelear por Taiwán allí y se va a formar allí el Foxtrot en aquella zona. ¿Cómo vamos a defender a Taiwán? Hay un acuerdo de defensa con Taiwán, pero aquí el alto mando militar de Estados Unidos ha estado diciendo que tenemos una enorme disminución de misiles de toda clase debido a lo que se le ha dado a Ucrania y debido a lo que se le ha dado a Israel y debido a lo que se utilizó obviamente anteriormente para bloquear los disparos que hacían los hutíes, donde estaban los barcos de la Marina de Guerra de Estados Unidos, estaban barcos franceses, barcos británicos, todo eso. Pero Estados Unidos estuvo obviamente derribando decenas y decenas de drones y de misiles balísticos. Así que las reservas han bajado, o sea, no está al nivel de la producción que debería estar, ¿no?, para tener obviamente los almacenes necesarios, los armor que se necesita. Y eso es una realidad. De momento surgiese otro conflicto más, porque aparte, que como he dicho, aparte de Ucrania, que es una guerra activa, ahora tenemos esta otra guerra activa, aparte de África, que tiene guerras activas, sobre 8 conflictos activos, y allí pues nadie se mete, allá que se acaban entre ellos, porque usted sabe cómo es la situación a nivel de intereses internacionales. Y por otro lado, pues tienes también Afganistán y Pakistán, donde tampoco nadie se va a meter y donde, aunque las Naciones Unidas digan algo, nadie hace nada. Así que la guerra está aquí, estamos en un mundo en guerra. Esto pues pudiese amplificarse, no podemos ser tan naif, tan inocentes, tan despistados del mundo, tan qué sé yo, conforme con la cosa, pensando que las cosas no puedan extenderse. Tenemos una guerra regional allí. Los países, obviamente, de los Emiratos Árabes, los países árabes de la región, están evaluando si entran directamente en la guerra. Me explico. Si obviamente van a repeler o si van obviamente a atacar directamente territorio de Irán en consecuencia, como represalias, en consecuencia del ataque que ha habido en sus territorios. Porque, como he dicho, no solamente ha sido atacadas las bases, han sido atacadas aeropuertos, áreas urbanas, edificios, etcétera, tantísimos lugares. Así que esto pues hay que verlo con un lente y, como digo yo, amplio, y ver qué consecuencias podría todo esto desencadenar más adelante. Si China, y esto no es una suposición, una hipótesis, no es que vaya a pasar eso, yo no lo sé, si China hiciese su movida ahora, pues no habría forma de evitar que la haga. Y no podríamos entrar en una guerra a gran escala allí con China. ¿Con qué? O sea, las factorías militares en Estados Unidos tienen un límite de producción. Y para cuando usted se prepara para una guerra, entienda esto, y esto se nos explica inclusive en cualquier clase de estrategia militar que le puedan dar a usted sencilla, simple, efectiva. De hecho, hay un curso que se llama Economía de la Guerra. Pero bueno, en la economía de la guerra dice usted que la guerra es presupuestada, es un presupuesto. Y usted tiene que tener toda la logística, no solo de distribución, sino de producción. Lo que produce es, obviamente lo que necesita directamente equivalente a los armamentos que usa, por no hablar de la comida, las botas, los uniformes, los cascos y las tantísimas cosas más que tienen obviamente que suplirle a las tropas, o el combustible, por un lado a los barcos, a los aviones, a todo lo que vaya a moverse, a los troces, tanques, etcétera, etcétera. Todo eso es un presupuesto enorme, billonario.
Cuando usted está planificando una guerra, usted hace ese presupuesto completo. Alguien dirá, bueno, pero Estados Unidos tiene un presupuesto en el Departamento de la Defensa de la Guerra enorme, casi tiene $1 trillón allí. Bueno, casi. Pero eso está presupuestado para unas cosas per se, para unas cosas en específico. Pero una guerra a gran escala de momento, y te han dicho ya el alto mando, te han dicho en el Pentágono, ha reducido muchísimo la capacidad que tenemos de armas más sofisticadas o de armas de mayor precisión. Han bajado obviamente porque las hemos estado dando, las hemos estado vendiendo también, pues se le vende a Taiwán y se le vende a mucha gente adicional a Ucrania o adicional obviamente a sus aliados. Así que eso hay que evaluarlo. ¿Podemos entrar en esa guerra? ¿Tendremos suficiente munición para pelear si hubiese un conflicto ahora allá en la región de Taiwán? O si se expandiera cualquier otro conflicto a otra zona. Todo eso hay que presupuestarlo. Eso es dinero, es inversión, es planificación, es ejecución. Y necesita una logística de movimiento, obviamente, no solamente táctica, sino estrategias a usarse. Así que estamos en estos momentos, ¿no?, a ver qué va a pasar. De nuevo, creemos que China y Rusia se van a quedar en sus lugares de confort, no van a entrar aquí, van a protestar como protestan, allá en las Naciones Unidas dirán lo que quieran, pero no hay forma de evitar que esto continúe. Irán, pues veremos hasta dónde puede seguir sosteniéndose, si es que se va a sostener ese gobierno. De nuevo, haber sacado a Ali Khamenei del poder, de haberlo matado, ¿no?, y matar parte de su camarilla, parte de ella, no toda, pues tampoco significa que va a caer Irán. Luego, aunque usted destruyera la cúpula de poder en Irán, ¿qué nos pasó en Afganistán? ¿Qué nos pasó en Irak? ¿Qué nos pasó en Libia? ¿Qué pasó en Siria? Y pues siga por ahí, name it, el que usted quiera. La lista es grande, los ejemplos históricos recientes, no hace 20 años, no hace 50, no es Vietnam, no es nada de esto, no. ¿Qué ha pasado recientemente? Los vacíos de poder no existen. Alguien va a querer llenar ese vacío. ¿Qué pasa? Sucede que anarquía, caos, luchas, guerras civiles, inestabilidad no solamente del país, sino de toda la zona, la región donde esté ese país. Todo eso hay que pensarlo. Y uno acá asume que las mentes maestras que llevan la guerra, que organizan todo esto, que hacen el presupuesto, que llevan a cabo, ¿no?, las estrategias, que hacen todos los enlaces que se necesitan para que esta máquina de guerra pueda funcionar y para que después pues haya un usufructo que se pueda sacar de todo esto, pues han planificado cómo hacerlo. Uno cree, tal vez. Bueno, se supone que así sea. Yo pues no voy a desconfiar porque creo que así debe ser. Pero la experiencia histórica nos dice que no funcionó en los demás conflictos. ¿O usted cree que sí? No funcionó en Afganistán, no funcionó en Irak, no funcionó en Libia. Y no está funcionando en Siria. ¿Quién le dijo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Empeorar la situación de la región? Eliminamos, como hicimos, a Saddam Hussein del medio y después, ¿qué tenemos allí? Este no es un país que usted puede ocupar de la misma manera que se ocupó Irak, ¿no? De hecho, en las fronteras no tenemos muchos amigos de ese país tampoco. Porque aunque los talibanes están peleando con Pakistán allá, en una guerra asimétrica, extraña, y quien vaya a saber que va a llegar eso, nosotros vamos a estar allí cómodos, como he dicho anteriormente. Tan pronto llegan botas de Estados Unidos en gran cantidad a cualquiera de estos países, es un blanco que está allí frente a todos estos yihadistas y terroristas que solo esperan la oportunidad para poder dispararle a un soldado estadounidense, sea puertorriqueño, sea de Oklahoma, sea afroamericano, sea dominicano, que haya entrado a las Fuerzas Armadas, chicano, lo que sea. Allí ellos no van a ver el uniforme y la bandera. Así que todas esas cosas están implicadas en esto. El presidente Trump, de nuevo, asumo que él cree que esto va a ser una guerra rápida, ¿no? Que ellos van a tener, ¿no?, rápido dominio, que no van a meter tropas allí en ningún momento, no van a caer paracaidistas, no vamos a meter allí soldados por desembarcando infantes marinas. Es lo que uno cree, ¿no? Tal vez los mete, yo no lo sé, pero la realidad es que no es lógico, no es lo que se planearía en una guerra rápida, porque entonces es una ocupación, una invasión. Solo hizo Putin con Ucrania, que no tenía esta dificultad topográfica y que estaba al lado de Ucrania y ha ganado la guerra. Dime tú mismo, ¿la ganó? No. ¿Están peleando? ¿Usted cree que ya se acabó la guerra en Ucrania? ¿De verdad? ¿No? Así que no es fácil esto de que es un bombito al piche, no lo es. Irán siempre ha sabido, ¿no? El Pentágono siempre ha sabido, la CIA siempre ha sabido, ¿no? El DIA siempre ha sabido, ¿no? El DIA, que es obviamente la inteligencia militar del Departamento de la Defensa o de la Guerra, que Irán es mucho más difícil que Irak, que era más complicado y que no habían las divisiones o fracciones que había dentro de Irak, aunque tiene toda esa gente que protesta, que no quiere el régimen y todo lo que uno quiera,
que ha dicho Netanyahu, y con esto termino, porque esto era meramente acá una reacción aquí improvisada de todo esto que está pasando, porque me lo han estado escribiendo los amigos desde email, me han estado al Messenger, todos lados, mira, diga algo, bueno, yo no voy a decir el futuro, y tampoco le puedo decir más de lo que se haya publicado, meramente mi opinión. Pues, definitivamente, o sea, Estados Unidos, pues, piensa que esto lo va a poder controlar de alguna forma y que se va a llegar a un acuerdo. Neutralidad total y completamente eliminación del programa nuclear. En estos momentos, pues eliminar sus defensas aéreas, acabar con lo que pueda haber de ese programa nuclear, sea civil o militar, que obviamente es una simbiosis entre las dos cosas, y acabar con la cúpula de poder para ver entonces quién va a negociar la paz en algún momento. Esas son las aspiraciones. Yo creo que esas deben ser las aspiraciones que se piden. Israel pide siempre más. Israel tiene más preocupaciones que Estados Unidos porque está en la zona, está en la región, porque son enemigos declarados, porque Irán ha dicho muchísimas veces que va a destruir a Israel, que Israel es su mayor enemigo. Claro, Israel no se queda callado, o sea, Israel no tiene que amenazar, Israel destruye y ya, y lo sabemos. Pregunte usted a los sirios que viven cerca de las alturas de Golán, pregúntele usted a la Franja de Gaza, a Hamas, o pregúntele usted a Hezbollah, ahí en el Líbano. Ellos van y destruyen, no hay que amenazar a nadie, ellos disparan y después preguntan. Acá es diferente, Estados Unidos no está en esa zona, lo que tiene esa zona son bases de apoyo militar que están ubicadas precisamente para dar control y paso al petróleo que se produce en el Golfo Pérsico, elemental, que dice con el Buda, iluminarse. Ese es el trabajo de esas bases allí. Y mantener a raya, obviamente, a Irán, que es el mayor competidor de Arabia Saudita, que es quien sostiene, ¿qué cosa? El petrodólar, mastiquemos con las neuronas. Así que usted no puede permitir que la OPEC se elimine, porque la OPEC es precisamente lo que sostiene el petrodólar. Ese commodity, que es el petróleo que usamos, y pues ahora tenemos a Venezuela con petróleo de baja calidad, pero es lo que hay acá y en mucha cantidad. Así que es un panorama difícil. Vamos a ver qué pasa de aquí a mañana. Yo no veo el futuro. Aquí nadie me venga a decir que lo escribió alguien o que se iba. Yo no veo el futuro. Yo simplemente veo lo que está sucediendo en estos momentos. Estaremos dando opinión de acuerdo a la información que esté fluyendo, que nos esté llegando a todos nosotros. De acuerdo a lo que se publique y se pueda verificar hasta donde es posible, ¿no? Y la única forma de verificar algo es que hayan varias fuentes que puedan sostener lo que se está publicando. No manipulando la información, no desinformando a la gente, no con propaganda política, no desvirtuando las cosas, sino ver tal como pasó. Ya sabremos un poco más. Mañana, el lunes, pues tal vez tengamos más claridad cómo va la cosa y esperemos que esta semana termine eso. Por el bien de la humanidad, por el bien suyo, por el mío y el de todos, esperemos que eso termine ya. Y que pues se pueda llegar, ¿no?, a un nuevo acuerdo, a una serie de cambios que sean positivos dentro de Irán y que Estados Unidos, pues, que se supone que el presidente Trump iba a ser un pacificador. Mi madre, pacificador. Sí, bueno, sí. La Pax Romana, ¿entiende el término? Pax Romana. Busque la definición de lo que es Pax Romana. Bueno, sí. La paz de los sepulcros. Pero no. Se mete ahora y activa, y vamos a ver hasta dónde va a estar activo la Fuerza Armada de Estados Unidos. Y como he dicho, y dije hace un momento, una hipótesis, una idea, ¿no?, por arriba, que China se mantenga en su lugar y que China no adelante su agenda con Taiwán, porque no hay forma de pararlo si eso ocurre. Si esta guerra acá dura más, y llevamos un par de semanas acá, en alguna medida, por alguna razón, todavía combatiendo en el Golfo Pérsico, China va a ver la puerta abierta para entrar a Taiwán y no va a haber forma de pararla. ¿Lo entendió, verdad? Pero son cosas que habrían que conjugarse y que tendrían que suceder, tal vez, a lo mejor, quién sabe. Y nadie garantiza tampoco que si China hace esa movida, Corea del Norte no quiere hacer su propia movida también, o no lo pensó. Pues claro, así que estamos en estos momentos en una situación terrible. Estamos viendo qué va a pasar. Estados Unidos, pues, está ahí haciendo su poder, ejecutando, obviamente, su fuerza, primera potencia del mundo. Los iraníes no son santos, los iraníes tienen su propia agenda. Es una agenda obviamente también militar, es una agenda terrorista, hay todas esas cosas que están ligadas con eso, pero aquí no hay ni buenos ni malos, todo depende de donde usted esté. Ahora, el gobierno que mata a su gente y tortura a su gente no es un buen gobierno. Irán hace precisamente eso para sostener a la clase que domina ya, esa clase obviamente de clérigos que controla el país. Cualquier país que mata a sus propios ciudadanos para sostener la clase dominante o la clase gobernante, definitivamente no es un buen régimen, no es un buen sistema. Y eso es la única medida que yo puedo decir para quién es mejor, de acuerdo a mi punto de vista político o moral desde acá, desde Occidente, siendo uno occidental. Ellos allá, pues, tienen su propia forma de ver. Y recuerde usted, yo estoy cansado de ver desde la época de Khomeini, antes que cuando estaba Khomeini,
el Ayatollah Khomeini, donde se gritaba a viva voz, muerte a América, muchísimas veces. El gran Satán, América obviamente Estados Unidos, muerte a Estados Unidos, el gran Satán, el pequeño Satán Israel, y muerte a ellos, destrucción, la espada de Alá, el fuego divino, que es la energía nuclear, y todas esas cosas. No hemos cansado de ver todo eso, eso es parte de toda esta situación y de cómo pues se ha ido engendrando esto que tenemos ahora. Esperemos que sea corto para que no afecte la economía. El petróleo pues subirá en su momento, la gasolina con él, prepárese para eso. Esperemos que no se afecten suministros que sean esenciales, derivados de petróleo, tantas cosas que puedan en algún momento reducirse. Mientras más se alargue el conflicto, más son los efectos, obviamente, colaterales y todo lo que esté imbuido, relacionado con esta situación. Mientras más rápido sea, pues vamos a otro proceso, vamos a otro tipo de acuerdos y esperemos que las cosas se puedan resolver, no llegando siempre a la fuerza bruta y desnuda, ¿no? La falta de capacidad de entendimiento entre los seres humanos que hemos hecho la guerra desde el principio de los tiempos. Nos vemos esta semana, probablemente el lunes. Regresamos acá desde Vaca Brava, la última frontera, con otro tema, con otra situación. Y esperemos que esto pues vaya solucionándose y que no siga costando vidas humanas. Porque hay que tener empatía. Oiga, hay que tener empatía. Si usted no ama a la humanidad, si usted no ama a sus congéneres, no venga a predicarle a nadie nada. ¿Ok? Porque es tan canalla como el que mata a un niño indefenso. Aquí todos son seres humanos. Se supone que todos somos hermanos, se supone que todos en alguna forma o medida debemos hacer el bien colectivo para los demás. Si vamos a dividirnos en estas tribus salvajes, caníbales unos de otros, pues mira, no hay futuro, ¿entendió? No hay futuro. Así que quítese las gringolas y ve el mundo un poco más amplio. Esta aldea planetaria, véala desde otra perspectiva. Nos vemos el lunes. Se me cuidan mucho. Que Dios reparta suerte. Sayonara.